Así que saludos a todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta charla virtual que tenemos programada hoy. Se titula ¿Cómo enfrentar la frustración y agotamiento en la carrera profesional y sobre todo acelerar el éxito? Y hoy tenemos el honor de contar con la expositora Carla Blanco. Ella es autora del bestseller Expande tu potencial. Ella es coach, conferencista internacional y también es instructora de liderazgo de John Maxwell Team. Ella acumula una experiencia de más de 26 años como líder corporativa. Es administradora de aduanas, tiene una maestría, pero también una maestría con énfasis en negocios internacionales de la UCR y también tiene una certificación de diversidad e inclusión del programa de educación ejecutiva de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, entre otros proyectos y experiencias también. Por supuesto, Carla nos ha acompañado en otros congresos que hemos tenido en la empresa, en la Cámara de Industrias, y que hoy la tenemos con esta charla virtual que yo sé que va a ser bastante provechosa y que aprovecho también para comentarles que cualquier comentario, duda o consulta que le quieran hacer, la pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar pendiente y al final, cuando ella finalice su exposición, pues vamos a irlo revisando uno por uno. Así que, Carla, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerla hoy. Gracias por este espacio y valoramos mucho el tiempo que nos está dando para ofrecernos esta charla. Muchísimas gracias a la Cámara de Industrias y a todos los que están conectados. Para iniciar, yo quisiera que si comparten en el chat de qué empresa vienen, desde dónde se están conectando, en qué provincia y cuántos años de experiencia tienen, para irnos conociendo unos y otros. Y también los quiero invitar, les voy a dejar una semillita. Sé que no siempre podemos encender cámaras por diferentes circunstancias, pero en la medida en que podamos encender cámaras, eso va a generar una mayor conexión. Parte del agotamiento que experimentamos es esa falta de conexión humana. Cuando nos vemos cara a cara, tenemos una reacción química dentro del cuerpo diferente de cuando leemos textos o solamente estamos escuchándonos sin vernos. Así es que los que puedan encender cámaras, bienvenidos. Muchas gracias, Gonzalo, desde Santana. Gracias, Vivi. Nos acompaña con más de 20 años de experiencia. Manuel, muchas gracias por estar por aquí. Me encanta porque veo que tenemos muchas personas con muchos años de experiencia y la idea de hoy es, yo les voy a compartir mis aprendizajes a través de los años, de cuáles herramientas me han ayudado a poder sobrellevar la frustración y el agotamiento. Vivimos en un mundo en el que sabemos que el calentamiento global nos impacta con crisis ambientales, nos impactan las crisis económicas, la violencia. Muchos de nosotros somos de la generación sándwich, que tenemos niños que cuidar, pero también tenemos adultos mayores que cuidar. Entonces, si ustedes piensan en todo lo que está sucediendo alrededor, realmente hay mucha presión y por eso yo puse este conocimiento o estas herramientas que me han ayudado a mí al servicio de todos los que las quieran utilizar, porque realmente no estamos solos. Y esa es la primera cosa que quiero que se lleven. Dentro de las charlas TEDx tengo una sobre resiliencia y hay un estudio de la Universidad de Chicago que nos dice que las personas resilientes hacen tres cosas. Número uno, no se aíslan. Por eso es tan importante conectarnos unos con otros. Número dos, procuran tener una perspectiva positiva del futuro. Entendemos que todo pasa. Y número tres, conectamos con otras personas para tomar acción colaborativa. Así es que yo los quiero dejar con ese pensamiento inicial y de esa forma, cuando lleguemos al final de este espacio de reflexión sobre qué herramientas podemos usar,
juntos podemos construir ese futuro exitoso que todos nos merecemos. Los quiero invitar a que traigan a la mesa la curiosidad. No solamente hoy, puede ser que muchas de las cosas que les voy a compartir les vayan a generar algunas reacciones y bueno, sabemos que las emociones son muy importantes porque son como semáforos que nos dan información. Las emociones pasan en el cuerpo, pero en un lugar diferente en el cerebro se convierten en sentimientos. O sea que hay espacios de segundos donde podemos tomar una pausa y en lugar de reaccionar, realmente procesar la emoción. Y eso, la curiosidad nos ayuda a procesar esa emoción. También quiero que traigamos a la mesa la autocompasión. Muchas veces nos autojuzgamos de forma dura y decimos, ay, es que no puedo. ¿Cómo es que otras personas pueden con todo esto que está pasando y yo no? Todos somos seres humanos y lo que vemos cuando interactuamos con las personas es una pequeña parte, es como la punta del iceberg. Hay muchísimo que está pasando por debajo. Cada uno está librando sus propias batallas. Entonces, tengamos compasión con nosotros mismos primero para poder tener compasión con los demás. Y bueno, para hoy quiero compartirles cómo hacer esa transformación. Les voy a compartir algunas herramientas clave que me han ayudado a mí para evaluar la situación actual y también navegar la política de la oficina. Y la política tiene una connotación generalmente negativa, pero la política es innata a nosotros como seres humanos. En realidad, yo los invito a que veamos, que tengamos otra perspectiva sobre lo que significa la política. Es cómo nosotros interactuamos unos con otros para lograr influenciar unos resultados. Las estrategias para expandir nuestro potencial y fortalecer la autoconfianza son muy importantes. Son estrategias que les voy a compartir probadas, respaldadas por estudios. Al final les voy a compartir el QR code. Si alguien quiere que les comparta algunos de estos estudios, con todo gusto se los voy a enviar. Y entonces arranquemos. Y les voy a pedir gracias a todos los que han ido compartiendo en el chat de dónde nos visitan, de dónde están uniéndose hoy y cuántos años de experiencia tienen. Tenemos aquí muchos años de rica experiencia y les voy a agradecer también que se sientan en libertad de compartir o incluso de retar lo que les estoy planteando, porque en esos momentos es cuando todos crecemos. Entonces empezamos con tres R's. Tenemos que reevaluar, rediseñar y renovar. Voy a reevaluar mi perspectiva observando la situación como algo temporal. Son momentos que nos ayudan a crecer. Cuando adoptamos esta mentalidad de crecimiento, nos permite identificar opciones y alternativas. Yo trabajo sobre la base del 3-1. Esto me lo enseñó un jefe hace más de 25 años, que él nos decía, traigan tres soluciones por cada problema. Entonces se convierte en un ejercicio mental que hacemos y eso nos permite empezar a darnos cuenta de que siempre hay soluciones. ¿Tengo yo todas las soluciones? No, pero puedo conectar con otras personas que me ayudan a encontrar e identificar soluciones potenciales. Rediseñar nuestro horario y tener una estrategia de influencia es importantísimo. Con todo este ruido que tenemos y todas las distracciones que tenemos constantemente, realmente es importante ser muy intencionales en cómo estoy administrando mi tiempo y mi energía. Recordémonos que donde nos enfocamos va la energía y cuando hacemos muchas cosas a la vez, nos agotamos innecesariamente. Renovar significa tomar acción, ser intencional y avanzar. Eso nos va a permitir avanzar con mayor velocidad hacia nuestros objetivos. Pero quiero compartirles algunos ejemplos de situaciones frustrantes y yo los voy a invitar, si tuvieran papel y lápiz alrededor,
sería muy beneficioso porque cuando incorporamos varios sentidos, nuestro cerebro va registrando y nos va direccionando. También pueden utilizar el teléfono, pero de todas estas que les estoy presentando aquí, vayan tomando nota, si es de 1 a 10, si es solamente 3, ¿cuántas de estas situaciones tienen ustedes en el momento presente? ¿Sienten que hay falta de reconocimiento al gran esfuerzo que hacen consistentemente? Nos frustra que hay tanta burocracia en las organizaciones, que pasa mucho cuando una organización empieza a crecer y no es intencionado y nada más vamos creciendo. Lo que muchas veces pasa es que un departamento agrega un proceso, otro, no se hablan los procesos y esto genera burocracia y eso nos genera frustración. La falta de claridad en la visión y los objetivos es muy importante y cuando yo trabajo el programa Expande tu potencial con las empresas, esto es de las primeras cosas que hacemos. Definimos nuestro propósito, nuestra visión de vida, nuestra misión y lo hacemos de forma primero personal para conectarlo luego con el propósito de la empresa, porque eso me da a mí la sensación de que mi trabajo lo conecto con esa visión y propósito de la empresa y cómo está impactando eso al mundo, a mi comunidad, al país y al mundo. El estancamiento profesional en ocasiones sucede cuando nosotros no tenemos claridad y dejamos que la vida simplemente pase. Entonces, si no tenemos un propósito o visión clara de hacia dónde quiero ir, puede ser que me quede en el mismo lugar. Y les voy a contar lo que me pasó a mí y me llevó al 2012 a hacer un cambio radical. Cuando yo ingresé por primera vez a trabajar, mis papás habían trabajado en el ICE toda su carrera profesional. Mi jefe me preguntó, ¿y usted para dónde va? Y yo dije, bueno, yo vengo aquí, vengo llegando. No entendí por qué me estaban haciendo esa pregunta. Y luego más adelante entendí que con todos los cambios organizacionales, lo que podía pasar era, en el mejor de los casos, tener ese estancamiento profesional, pero con todos esos cambios podía haber quedado en algún lugar que yo no quería. Entonces ahí fue cuando en el 2012 creé el proceso del 1-5-10 que me ayuda a encaminarme hacia dónde yo quiero estar en los próximos 10 años, en los próximos 5 y en el siguiente año. Entonces, cuando pensamos en esos momentos en los que estamos sobreviviendo y no prosperando, porque el día a día es como un remolino, entonces realmente lo que estamos es viviendo un estancamiento. El cambio lo podemos generar nosotros mismos. La sobrecarga laboral muchas veces nos la ponemos nosotros mismos porque muchas veces generalmente pasa con profesionales de alto rendimiento, damos lo mejor, queremos hacer siempre lo mejor para la organización y entonces todo lo queremos además ya. Y realmente no necesitamos hacerlo todo ya y podemos evitar esta sobrecarga y al final vamos a ver algunas de esas herramientas que nos van a permitir eso. La falta de equilibrio está conectada con esa sobrecarga laboral cuando aprendemos a manejar nuestra energía, cuando aprendemos a poner límites, a utilizar el calendario a nuestro favor para asegurarnos que tenemos ese balance, realmente logramos esa integración de vida-trabajo y lograr el equilibrio que es para nosotros. No, no hay un equilibrio general para todas las personas. Cada uno es único. Cuando estamos en ambientes laborales no productivos y generalmente en la literatura y en muchas partes hablan de ambientes laborales tóxicos, pero hay un sobreuso de la palabra y por eso yo prefiero utilizar no productivo, pero ciertamente podría ser tóxico porque tiene un impacto incluso en nuestra salud, que son ambientes donde además de todo el estrés externo dentro de la empresa, se vive una tensión constante.
Y eso puede producir aislamiento de las personas y sabemos que el aislamiento tiene un impacto en la salud y esto tiene un impacto también en los ingresos de las empresas porque entonces no estamos dando lo mejor de nosotros mismos, no estamos siendo productivos y además estamos impactando el resultado final. Esto tiene impacto en toda la cadena de producción. La falta de propósito, que es ese propósito personal que les mencioné ahora, y muchas veces promovemos a puestos de liderazgo a excelentes personas técnicas, pero no les damos las herramientas de liderazgo. Y entonces puede ser que hayan técnicos que realmente fueron muy exitosos trayendo soluciones a la mesa, pero que a la hora de poder liderar equipos, como no tienen las herramientas y no nos dicen que cuando llegamos a un puesto de liderazgo, lo que nos trajo ese puesto de liderazgo no nos va a llevar al siguiente nivel y tenemos que adquirir nuevas habilidades, muchas veces esto genera esos ambientes poco productivos. Entonces, realmente tenemos que tener claridad cuando nosotros asumimos roles de liderazgo, que hay un proceso de crecimiento personal, que si por alguna razón en la empresa no están las herramientas, hoy en día no hay excusa para no autoeducarnos y realmente asegurarnos tener nosotros mismos esas herramientas. Finalmente, otra cosa que genera, bueno, yo digo finalmente en esta lista, porque realmente son muchas las diferentes situaciones las que nos pueden generar frustración, no tener los recursos necesarios y entonces cómo hacemos para colaborar con otros, para conectar y redefinir objetivos de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles. La salud es un tema que nos puede generar gran frustración porque no estar bien no nos permite dar los mismos resultados que quisiéramos, pero recordemos que tenemos que ser autocompasivos. Me alegra mucho que tengamos gente desde Cartago, de Los Santos. Qué bien que estamos con muchos lugares. Esa es la maravilla de estar conectados. Yo quisiera que por favor en el chat me pongan sí o no si conocen los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Y aquí empezamos con el tema de que algunas personas pueden sentirse incómodas sobre lo que vamos a abordar. Entonces quisiera saber, porque eso me va a permitir también profundizar o ir un poquito más rápido. Esta es la base de donde yo les voy a ofrecer ahora después unas herramientas, pero quisiera que pongamos atención y quienes no lo conocen, escuchen a corazón abierto. Quienes conocen los cuatro acuerdos, si incluso nos pueden compartir algunas experiencias en el chat, sería maravilloso. Este fue un libro que hace más de 15 años les puedo decir que me cambió la vida, porque realmente, como don Miguel Ruiz lo plantea, hay temas que empiezan por nosotros mismos. La frase de Gandhi dice, el cambio que quieres ver en el mundo es una frase muy poderosa. Y bueno, aquí les puse una frase de Marco Aurelio que es para arrancar. No todo lo que, todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Sé que en sala o aquí donde estamos hay muchas personas con muchos años de experiencia y podrán recordar que cuando uno empieza la carrera profesional y tiene ese ímpetu y dice, tiene el expertise y estamos aportando, muchas veces vemos la vida blanco y negro. Pensamos que las cosas son como creemos que son, sin cuestionarnos. Estos cuatro acuerdos lo que hace es retar nuestro propio sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias en ocasiones podría limitarnos sin darnos cuenta. El primer acuerdo es ser impecable con nuestras palabras. Nuestras palabras nos liberan o nos esclavizan. Y poder escuchar el diálogo interno es muy poderoso porque yo no sé si ustedes han escuchado decir a algunas personas,
es que yo no critico, pero si pudiéramos entrar en la mente de esa persona comete un error y hay un autojuzgamiento. Si tenemos un diálogo interno de autojuzgamiento, créanme que eso también pasa con quienes nos rodean. Muchas veces cuando no somos impecables con nuestras palabras, podemos utilizarlas erróneamente y podríamos sin intención perjudicar a los demás, podríamos herirnos unos con otros. Cuando cultivamos esa autocompasión es cuando podemos ser compasivos con los demás. Entonces recordemos ser impecables con nuestras palabras. El segundo acuerdo es no tomarnos nada personal. No somos el ombligo del universo y el mundo no gira a nuestro alrededor. A veces creemos que podemos leer los pensamientos de los demás y nos apresuramos a juzgar las situaciones o o a hacer conclusiones sin tener el contexto completo. Entonces, realmente nosotros debemos de entender que cada cabeza es un mundo, que cada persona está enfrentando sus propios retos, que si pasé y el jefe me vio o un compañero con un gesto no amigable, tal vez ni siquiera me estaba viendo, tal vez solamente estaba en un momento con dolor. Yo tengo una enfermedad autoinmune que en momentos de dolor a veces se refleja en mi cara. Entonces, tenemos que pensar, tal vez esa persona está en una situación difícil. Cuando desarrollamos ese hábito de no tomarnos nada personal, nos vamos a evitar muchos problemas en la vida. Cuando hacemos eso, empezamos a fortalecer nuestra autoconfianza también, porque empezamos a liberarnos de las historias que nos contamos a nosotros mismos. El tercer acuerdo es no hacer suposiciones, porque suponemos que lo que nosotros creemos es cierto y no necesariamente. Hay que ser curiosos, hay que preguntar, hay que confirmar. Y la forma ideal de hacer preguntas son preguntas abiertas, no preguntas que traigan esa carga de juzgamiento, sino más bien realmente ser curiosos, como les decía al principio. Haz siempre lo máximo que puedas. Y haz siempre lo máximo que puedas tiene un contrabalance. Hacer lo máximo que podamos no quiere decir que vamos a llenarnos de actividades y vamos a llenarnos de proyectos y vamos a hacer todos los proyectos. Esto, si ustedes se dan cuenta, en el primer párrafo al final nos dice, cuidarás de tu alimentación, descanso, salud y bienestar en general, porque si nos excedemos, vamos a tener ese agotamiento. Entonces, es muy importante tener esa conciencia que como seres humanos, cuando tenemos que ir a la oficina y nos metemos en esas presas, eso está impactando mi energía. Entonces, cuando yo llego al trabajo, posiblemente no estoy en la misma disposición para algunas reuniones. Entonces, vivir en conciencia y poder administrar nuestro calendario a nuestro favor nos va a hacer dar lo mejor de nosotros. Y hay un quinto acuerdo, que él es otro libro que sacó recientemente. Pero reevaluemos la frustración. Pensemos poniendo en contexto estos cuatro acuerdos donde yo realmente asumo la responsabilidad radical del lenguaje que utilizo, de las palabras que utilizo, donde yo no juzgo lo que los demás están haciendo, pensando, porque no sé, sino que más bien invito la curiosidad para confirmar lo que yo estoy percibiendo. Y si además doy lo mejor de mí y estoy balanceado, cuando me encuentro con la frustración y pregunto, ¿de dónde viene esta frustración? ¿Es algo que está dentro de mi control o es algo que no puedo controlar? Y luego aclaremos qué quiero lograr, cómo quiero yo ajustar para qué es lo ideal para mí, qué es el escenario que quiero que se crea.
una vez que yo hago esa transformación. Realmente me pregunto, ¿me estoy conectando con los demás de una forma genuina y abierta, curiosa? O más bien, y esto nos pasa a muchos, que cuando no estamos bien, lo que hacemos es que marcamos distancia, entramos en ese proceso de diagnóstico, juzgo o asumo mi posición jerárquica y cierro puertas y no abro comunicación con mi equipo. Entonces es sumamente importante conocernos muy bien a nosotros mismos para evitar eso. Krishna nos dice la forma más elevada de inteligencia humana es observar sin juzgar. Muchas veces lo que sentimos viene de nuestras necesidades. Entonces, lo que sentimos viene de el entorno, de cómo fuimos educados, de lo que nosotros percibimos y de cómo procesamos las emociones, las convertimos en sentimientos. Entonces, por eso es que es importante cuando nos sentimos incómodos tomar un paso de reflexión. Realmente nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias necesidades y de nuestros propios sentimientos y evitar decir, es que porque fulano hizo, es que porque sutano dijo, es que por eso soy yo. En realidad, cuando somos empáticos, podemos explicarle a los demás o incluso empezar por ese diálogo interno confirmando que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Explicar que hay alternativas, poder nosotros abrir el diálogo. Esa es la primera herramienta que nos va a permitir conectar con otros. Y otra vez, si estamos en línea con la otra persona, asegurémonos de abrir la cámara. Si ustedes observan a los grandes líderes cuando se conectan en reuniones, esos líderes que admiramos mucho, esos líderes se conectan con cámara abierta, porque el liderazgo y la comunicación buscan conectar para poder influenciar. Si las personas no se sienten juzgadas, van a haber alternativas y realmente cuando ustedes van a la mesa o entran a una sala de reuniones a conversar de una forma abierta, planteando, co-creando alternativas, la colaboración se fortalece y encontramos mejores soluciones. Hay que liberarnos de las imágenes del enemigo. El enemigo no existe. El enemigo muchas veces lo hemos creado nosotros mismos con base a esas creencias que nos vamos generando como historias. No podemos cumplir nuestras necesidades al costo de las necesidades insatisfechas de los demás. Muchas veces llegamos a una sala de reunión realmente pensando en esto es lo que voy a lograr. Si nosotros nos quitamos ese peso de que esto es lo que se tiene que lograr y lo convertimos más bien en esto es lo que pienso y vamos a co-crear juntos, realmente vamos a lograr soluciones y una mayor conexión de una forma acelerada. Aclaremos qué es lo que necesitamos en la situación y eso es con el otro cuando estamos en ese proceso de comunicación y aprendamos sobre emociones y sentimientos. Eso fortalece nuestra autoconfianza. Y entonces, aquí les regalo algunos puntos de reflexión sobre, piensen en qué momentos han sentido profunda alegría, cuando el equipo tiene algún logro enorme, cuando ustedes, alguien viene y les dice muchísimas gracias por tal cosa. Todos esos momentos de alegría están fundamentados en el servicio. Nosotros aquí en el planeta estamos y para poner, y ese es nuestro propósito, los talentos únicos e irrepetibles que tenemos al servicio de los demás, unos a otros apoyándonos. Este no es un planeta en el que una persona sola pueda brillar. Las grandes soluciones vienen de esa colaboración. Incluso cuando ustedes piensan en las personas que han tenido grandes inventos, cuando escuchan sus
entrevistas, siempre han estado rodeados de otras personas. Steve Jobs comentaba que cuando él tuvo la idea del iPhone, lo que pasó con su equipo es que hubieron cambios en las perspectivas, que no era la idea inicial, pero que nos llevó a a esa gran invención. Entonces, pensemos que realmente este no es una carrera en solitario. ¿Qué has hecho en las últimas 24 horas para contribuir a que la vida de otra persona sea aún más maravillosa? Si nos preguntamos esto, realmente nos ayuda a también tomar una respiración, tomar una pausa y evitar ponerlo toda esa carga en los demás, sino en asumir esa responsabilidad. Y celebremos con gratitud por el impacto de otras personas en mi vida. Utilicemos un lenguaje que no implique que algo está mal, sino que más bien no entendí. ¿Podrías explicarme? ¿Podrías elaborar? De- Otra vez, llegar con la humildad de querer entender sinceramente qué es lo que queremos lograr juntos y evitemos ese lenguaje de diagnóstico o de juzgar y utilicemos un lenguaje que celebre. Nosotros debemos procurar, yo quisiera aquí, esto es una pincelada de un taller de muchas horas, pero quise en esta hora compartirles algunos elementos básicos para lograr la comunicación efectiva, porque yo creo que si nosotros nos lográramos comunicar efectivamente como seres humanos, posiblemente podríamos evitar incluso las guerras. Si el mensaje fluyera, muchas veces nos enfrascamos en la división o en lo que no estamos de acuerdo y si cambiamos la forma en que nos comunicamos, en muchas ocasiones nos damos cuenta que estábamos en la misma página. Identifiquemos el objetivo, escribamos cuáles son los mensajes clave que yo quiero que la otra persona se lleve, máximo dos o tres, que esos mensajes sean enfocados, que sean simples y al grano. Muchas veces utilizamos palabras complejas y adornamos y damos vuelta y eso lo que hace es generar confusión. Cuando tengo claro cuáles son esos mensajes, tratemos de memorizar las palabras clave y no supongamos. Asegurémonos que mi interlocutor tiene todas sus inquietudes claras, o sea, nosotros tenemos claras las inquietudes del interlocutor y eso lo hacemos preguntándole, esto es lo que querés que resolvamos, estamos de acuerdo que este es el objetivo. Si se dan cuenta, ocupamos un pausa para cuando tenemos estas situaciones que tenemos que utilizar la comunicación para resolver un tema. No podemos ir a la carrera porque realmente ocupamos entendimiento. Y entonces recordémonos esos cuatro acuerdos. Preguntemos antes de dar soluciones. Escuchemos atentamente. La escucha activa es vital porque nos permite ver más allá de las palabras. Conectemos con con los argumentos del interlocutor. Recordemos, co-crear nos permite conectar y comuniquemos aquí, digamos, bueno, definitivamente aquí vamos a co-crear juntos. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que lleguemos a una mejor solución. Aquí lo que queremos, repitamos el objetivo. Cuando hay digamos, alguna distracción que nos lleva fuera del objetivo, retomemos, recapitulemos y utilicemos hechos y datos. Enfoquémonos en eso. No acorralemos al interlocutor, evitemos que se sienta juzgado, evitemos conversaciones no productivas. La comunicación nos va a permitir bajarle el nivel de estrés a las diferentes situaciones cuando lo utilizamos adecuadamente. Debemos asegurarnos que nuestro horario, y bueno, yo quisiera que antes de pasar a esta parte, que ya casi vamos a ir finalizando y les voy a dar algunas herramientas, este, que si alguien tiene algún tipo, quiere compartir algo en el chat. Gracias, Johnny, por compartirnos eso de no tomarnos nada personal.
realmente les agradezco porque así nos enriquecemos todos. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Ahora vamos con la R de rediseñar. Nosotros, si vamos viviendo la vida como viene, sin una estrategia de influencia, realmente estamos a la merced de las circunstancias. Cuando yo soy consciente de que tengo que vivir intencionalmente, defino una estrategia de influencia. Y en esa estrategia de influencia, yo traigo a mi junta de asesores, que es como la junta directiva de una empresa, pero es la junta directiva de mi vida. Ahí yo voy a identificar quiénes son mis mentores, quiénes son coaches, quiénes son esos compañeros con los que montamos estrategia y solucionamos problemas, quién es mi círculo de confianza, porque cuando estamos en situaciones retadoras, es importante saber a quién recurrir, saber quiénes son mis aliados y asegurémonos que tenemos en nuestro horario tiempo para crear esa estrategia de influencia, tiempo para nutrir las relaciones con las juntas de asesores y para asegurarnos que vamos comunicando avances y resultados de esa conversación que tuvimos para resolver un tema que nos está agotamiento. Y les doy un ejemplo. Digamos que tenemos tres proyectos y los tres proyectos tienen una gran carga. Entonces, lo que nos corresponde es tener una conversación con el jefe para tener claridad sobre las expectativas de los proyectos y pedir ayuda en caso de que sea necesario. No voy a ir al jefe a decirle, me siento agotado, no puedo más. Idealmente, converso con mi junta de asesores, identifico gente, identifico soluciones de quienes me pueden ayudar y además de identificar quienes me pueden ayudar, yo le estoy dando la oportunidad a otras personas que también se desarrollen, porque cuando incorporo la perspectiva diferente de otras personas, voy a ayudar a que estas personas tengan visibilidad con, digamos, la autoridad y le vengo al jefe con el planteamiento de solución, pero con la apertura de escuchar, porque muchas veces las cosas cambian a nivel ejecutivo y esto impacta a las personas que están ejecutando los proyectos, pero es tanto la carga y el ruido que hay externo que tal vez el jefe no tiene todo el panorama de todo lo que está pasando y es mi responsabilidad de forma muy concreta decirle las circunstancias y retos que tenemos según mi información, cómo lo podemos resolver. Y ahí es donde entra el líder a darnos guía y a tal vez decirnos, enfoquémonos en el proyecto uno, porque el proyecto 2 puede esperar 2 meses y el 3 podemos postergarlo para el otro año. Ese tipo de conversaciones son importantes y hay que ponerlas en el calendario, porque si no, pasa el tiempo y seguimos agotados. Ahora vamos a ver cuáles son esos hábitos que nos van a permitir sobrellevar esto. Y para ver eso, para hablar de esos nuevos hábitos, tenemos que plantearnos algunas preguntas también importantes, porque los profesionales de alto desempeño en muchas ocasiones llegan al agotamiento porque entregan toda su energía sin darse ese espacio para desconectarse del trabajo. Recordemos que el desconectarnos nos permite refrescar la energía, retomar esa energía que necesitamos. Y yo quisiera que cada uno, donde está, cierre los ojos, conecte con usted, con su cuerpo, conecten con su situación actual y traten de notar algunas señales. Si ustedes sienten que hay algún agotamiento físico o mental, que están realizando ejercicio. El ejercicio físico es la mejor carga de químicos, genera la mejor carga de químicos para nuestro bienestar. Entonces, quiero que cada uno identifique, tome nota y haga un compromiso. Ahora vamos a ver una lista de cosas que podemos hacer.
pero quiero que identifiquen eso. Estamos dedicándole suficiente tiempo y atención a esas actividades que me recargan o salgo del trabajo, tengo que ir corriendo a hacer la cena, tengo que además conectarme con la familia, tengo que conectarme con los amigos, tengo. Bueno, dejemos de decir tengo y digamos quiero y voy y defino cuáles son las actividades que voy a hacer. Si me siento presionado porque todos los fines de semana tengo que reunirme con un grupo X, ¿qué tal si con el grupo X me reúno una vez al mes? Seamos intencionales en cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo. Que las expectativas sean las nuestras, las que estamos cumpliendo, no las de los demás. Asegurarme si estoy teniendo esas conversaciones productivas con el jefe, si cuando hablo con él número uno, hablo sobre cuáles son sus expectativas, porque muchas veces nosotros nos creamos también las propias expectativas de el objetivo que tiene el jefe y tal vez no coinciden. Y cuando aclaramos expectativas, puede ser que sea la carga laboral sea diferente y tengamos esas discusiones productivas sobre cómo rebalancear y cómo podemos buscar ayuda. En este momento me gustaría que abran su calendario y que en ese calendario revisen si ustedes dentro de la semana tienen conversaciones con personas de su junta de asesores, con su jefe. Si del todo no tienen esas conexiones, los voy a invitar a replantearse cómo estamos administrando el tiempo. Y recordemos que la energía arranca en la mañana si dormimos bien, muy cargada, pero conforme va pasando el día, si no la sabemos administrar, va decayendo esa carga y como la batería del celular también se agota. Algunas actividades que nos generan agotamiento es la falta de planeación o la falta de claridad, el multitasking. Realmente el cerebro consume glucosa para generar actividad y entonces cuando yo estoy multitasking, estamos consumiendo excesivamente eso y eso nos gasta la batería más rápido. El cerebro está diseñado para enfocarnos en una actividad. Y ahora les doy un tip de cómo hacer eso. Las redes sociales, si nosotros son una distracción, si estamos en un proyecto y nos distrae el teléfono con el bling bling o nos metemos a las redes sociales, voy a perder tiempo y entonces luego tengo que hacer tal cosa y ese va y viene y falta de enfoque que la pantalla genera impacta nuestra energía. No todos los correos electrónicos hay que responderlos ya. Busquemos un espacio para limpiar el correo electrónico que esté en calendario, evitar ir a reuniones que no son productivas o que yo no agrego valor. No se vale ser una mosca en la pared. Sí, porque les digo esto porque una vez una persona me dijo, déjame ir a la reunión porque te prometo que soy mosca en la pared. No, yo quiero que la gente que viene contribuya. Entonces, preparémonos para las reuniones. Si vamos a ir, contribuyamos. Si no, mejor leemos las minutas luego. La procrastinación es el asesino de nuestro destino, de lo que queremos lograr, porque cuando dejamos las cosas para el final no vamos a dar la misma calidad de cuando las hacemos y planeadas y en un cierto tiempo, en el tiempo que se requiere. Debemos evitar interrupciones que son constantes. ¿Y qué podemos hacer? No voy a ir sobre todos porque quiero dejar un espacio para preguntas, pero lo que sí es cierto es que el calendario es el mejor amigo, incluso para la familia y todos los temas personales. Pueden buscar una aplicación donde hay un calendario, donde puede la familia tener un calendario en conjunto donde todos ponen las actividades. Esto les va a evitar también confusiones o que se me olvidó que había la reunión que tenía que ir del hijo o etcétera. Pongan todo en calendario.
esa relación con la junta de asesores. Asegúrense de priorizar, de planear, de tener mucha claridad en objetivos. El libro de hábitos atómicos tiene una actividad que me gusta mucho, un tip que es agrupar actividades. Si paso muchas horas en el carro, escuchen podcast, escuchen libros, porque eso los va a alimentar en ese aprendizaje constante. Deleguen, no todo tenemos que hacerlo nosotros. Delegar es darle la oportunidad a otro para que eleve sus habilidades también. La técnica de Pomodoro la inventó Cirilo un italiano en los 80 y le llamaba Pomodoro por la forma del tomate del temporizador que usaba, que es, pongo 25 minutos, puedo ponerlo en el celular, 25 minutos, me comprometo conmigo a enfocarme a sacar una tarea en específica, una parte de un proyecto, pero disciplinadamente tomo 5 minutos para ir a caminar, para ir por un café, para conectar con otra persona, porque eso me va a permitir a que mi cerebro se desconecte de esa tarea y entonces se refresque y vuelvo y soy más productivo. Está comprobado cuando trabajo de esta forma. Eliminar las distracciones y compartimentalizar. Eso lo que significa es, tengo ciertos espacios, por ejemplo, puedo bloquear en mi calendario espacios para sacar tareas administrativas, espacios para responder el correo electrónico. Defino qué momentos tengo las reuniones que son intensas e importantes y aprender a decir que no. Decir que no es un arte, porque no es que le voy a decir a todo que no, pero lograr ese balance. Recuerden que cuando ustedes le dicen que sí a alguien, porque esa acción va a favorecer, pero va en detrimento a la otra persona, pero va en detrimento de ustedes, están diciendo no a ustedes mismos. Entonces, hagan un balance y tomen decisiones concienzudas sobre a qué le están diciendo que sí. Y hay objetivos que debemos establecer que se convierten en hábitos. Nuevos hábitos, les recomiendo tener un accountability partner, un socio de resultados. Es esa persona que ustedes dicen, ok, yo voy a poner todo en calendario y vamos a revisar, reunámonos, tomémonos un café, que puede ser dentro de esos 5 minutos, un check-in durante la semana para ver cómo vamos, utilizar en tecnología, la inteligencia artificial, y existen tantas aplicaciones que expanden nuestro potencial, aumentan nuestras habilidades. Tenemos que sacar el tiempo para aprenderlas porque nos van a ahorrar tiempo. Y no se trata de que todo el tiempo que me ahorra lo voy a llenar con otras cosas. Acuérdense que necesitamos lograr ese balance. Yo utilizo un calendario y si a alguien le interesa, cuando nos pongamos en contacto, se los envío también. Es el calendario del año, lo tengo dividido por trimestres y me va mes a mes, voy marcando en rojo, amarillo o verde, se convierte en mi dashboard personal sobre cómo voy avanzando los objetivos y de hecho hago procesos trimestrales de reflexión. Esos procesos son muy importantes porque me ayudan a determinar si mis objetivos los estoy potenciando o si más bien yo estoy poniendo actividades y haciendo cosas que van en detrimento de lo que quiero lograr. Debemos de incorporar el reconocimiento personal. Le estamos diciendo al cerebro, vamos bien. Entonces, por ejemplo, una vez que yo termine este proyecto, voy a ir y hago alguna actividad que a mí me guste. Quiero ir a nadar a tal lugar, quiero ir a bucear, quiero, qué sé yo, ustedes identifican, quiero ir al cine a ver una película X. Busquen actividades que a ustedes les genere ese reconocimiento, pero conéctenlo con ello, con eso. Disciplinarnos a tener nuestra vida de forma intencional nos permite avanzar y transformar aquellas frustraciones en algo productivo. Planeemos, asegurémonos de tener minutas, digámosle a la inteligencia artificial que lleve las minutas por nosotros, porque realmente es mucha la información que estamos consumiendo.
Recordemos que los resultados no van a ser superiores a nuestro nivel de conciencia. Carl Jung nos dice que hasta que traigamos a la conciencia lo que está en el subconsciente, viviremos pensando, lo llamaremos destino a lo que estamos viviendo. Y realmente debemos de tener conciencia que nosotros somos nuestra propia prioridad. Escuchemos ese lenguaje interno. Cuando ustedes escuchen, esto es un buen tip, cuando ustedes escuchan que hay un diálogo que no es nutritivo, los invito a decirlo en voz alta. Eso les aseguro que cambia, porque cuando uno lo oye en voz alta, tiene un impacto diferente. O bien digan, no, gracias. El siguiente y cambien el foco. La reflexión nos ayuda a consolidar el aprendizaje. Celebremos el progreso, tomemos acción. La acción masiva nos ayuda a solucionar, a consolidar la autoconfianza. Que vamos a cometer errores cuando tomamos acción masiva, es cierto, pero los errores nos ayudan a aprender. Un error es error cuando nosotros no aprendemos de él. Ganemos flexibilidad, moviéndonos de forma entre la vida y el trabajo, de forma que nutra nuestra energía y nos fortalezca, para asegurarnos de estar presentes. El estar presente en el almuerzo, almorcemos sin celulares, estar presente con las otras personas es un gran regalo. En las habilidades del futuro del Foro Económico Mundial, las habilidades humanas de esa conexión están, están subiendo de lugar porque son de las habilidades más importantes ahora que tenemos tanta ayuda tecnológica. Incorporemos ese reconocimiento y recordemos que la compasión y la curiosidad son superpoderes. Aquí les comparto brevemente algunos testimonios sobre el programa Expande tu Potencial, que es el que yo llevo a las empresas y donde profundizamos sobre estos temas, donde montamos la estrategia de influencia, porque realmente nosotros cuando vivimos intencionalmente logramos acelerar esos resultados. Patricia Centeno, que ejecutiva con más de 30 años de experiencia, nos habla de cómo el programa los ayuda a encontrar fuentes de crecimiento y a trazar, definir un plan a futuro. Alina es una empresaria, ella hizo un negocio y entonces nos habla de cómo su experiencia en el programa la ayudó a ganar confianza en su capacidad y crear este programa. De hecho, ahí está el Instagram por si quieren seguirla. Ella da talleres de arte, arte terapia. Este es un testimonio de una persona que iba a aplicar a un puesto, estaba un poco nerviosa porque era un proceso muy largo, es una empresa global, de consultoría y hubo momentos en que dijo, tiro la toalla, pero luego con las herramientas que se llevó, recordó que su capacidad es enorme y está trabajando, ya tiene más de un año de estar trabajando en esa empresa. Este es el testimonio de una empresa en un reporte de responsabilidad social, donde normalmente la promoción año a año en las empresas es entre un 8 y un 10%. El grupo que llevó el programa tuvo un 44% de promoción. Esto no es lo normal. Lo normal es entre un 20 y un 25, lo cual también es el doble de lo que normalmente pasa, porque una vez que como seres humanos obtenemos las herramientas y logramos esa conexión con los demás, vamos a lograr resultados mucho más rápidos. Y aquí les dejo el link. Yo quisiera abrir por si quieren que les envíe algunos de esos estudios y recursos, pero me gustaría abrir micrófonos o si tienen preguntas en el chat para también respetar el tiempo de ustedes y que puedan transicionar a su siguiente responsabilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, algún tip que quieran compartir? Bueno, Yo ahí tengo, Johan levantó la mano, exacto, adelante. gracias, Tatiana. Sí, una consulta. Este tipo de invitaciones de este tipo
¿Tienen algún costo en general para la compañía o cómo sería? Porque al final de cuentas creo que esto quizás es lo más importante para poder compartirlo a lo demás, ¿verdad? Claro, Johan. Yo tengo varias actividades. Entonces, una vez que conectamos, aquí, esto es el, digamos, para poner una cita conmigo y tenemos una reunión de unos 15 minutos para entender cuáles son las necesidades. Yo tengo charlas gratuitas. De hecho, mañana tengo una que es muy enfocada a evaluar el primer trimestre y redefinir objetivos para el resto del año para acelerar esos resultados. Y también tengo consultorías, coaching y también tengo grupos de profesionales en Mastermind que son actividades pagadas. Sin embargo, hay de todo. Por eso es que me interesa conocerlos para entender en qué les puedo colaborar. Ok, perfecto. Sí, es que preguntaba, bueno, es que quizás lo podemos ver más en conjunto en una sesión, sí me interesaría porque no sé si les pasa a otras compañías, pero por ejemplo hay procesos, digamos, también para todo el personal y creo que pues sería muy provechoso porque podemos ligarlo, digamos, a proyectos también de beneficio social. Por ejemplo, ahí vi una experiencia que usted mencionó de una compañía del 44% que va relacionado a los ERG. Entonces, al menos donde yo estoy, quizás no hay ERG como tal, pero sí tenemos algo que le llamamos prioridades. Y las prioridades son como, digámoslo así, los puntos de trabajo para cada área que quiera, digamos, desarrollar en la compañía a nivel de impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos prioridades de impacto social, de impacto de bienestar de los empleados, de impacto ecológico, entonces que permiten como dar digamos así, ayudas a los empleados también para que se desarrollen en otras áreas. Entonces creo que va muy ligado a esto y me gustaría inclusive, porque al final de cuentas creo que toda la información que compartió es muy válida, muy útil y nos ayuda no solo como personas, sino como profesionales. Al final de cuentas, el orden de tiempo, el orden de prioridades, sentirse escuchado, o sea, tantos temas, la verdad que abarcaste en la sesión que más bien me queda corto. Será un honor conectar y colaborar. De verdad que sí. Muchas gracias. A usted más bien. Por aquí hay un comentario de Juan Carlos que menciona que en el tema de no tomes nada personal, dice que los que somos de generación X aprendimos a aplicar la inteligencia emocional para relacionarnos adecuadamente con otras generaciones, incluso la misma generación X, y desarrollar una buena estrategia de influencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir esa perspectiva y definitivamente creo que tenemos una gran responsabilidad, todas las generaciones. Estamos en una época de la humanidad preciosa donde estamos trabajando todas las generaciones juntos y las nuevas generaciones. Se ha demostrado que como están tan expuestas a la pantalla, el lograr el enfoque cuesta aún más. Entonces, es una linda oportunidad que aprendamos unos de otros para poder continuar creando soluciones para el planeta y darles a los niños y a los jóvenes esas habilidades que necesitan y ayudar a crear esos espacios donde no estemos tan conectados en pantalla, sino unos con otros. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o levantar igual la mano. Ya, si no va a escribir, por lo menos que abra el micrófono. No. Bueno. Entonces, con esto concluiríamos esta charla. Carla, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, por el aprendizaje, por su tiempo y por compartirnos todos estos testimonios y experiencias que realmente todos hemos pasado por esas frustraciones, todos pasamos por diferentes momentos de de esa lista que usted puso y que bien, hemos avanzado y hemos superado algunos, ¿verdad? Y vuelven algunos y, y Exacto. otros los dejamos atrás y al rato vuelven a aparecer otros, pero creo que bastante valioso. Ahí Lorena está diciendo que si les van a compartir la charla, claro que sí, nosotros, esto se está grabando, entonces en el transcurso de la tarde les vamos a hacer llegar la grabación de la charla. Muchísimas Muchas gracias a todos. Carla, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Feliz día. Hasta luego. Estoy para servirles. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes.